Imagina una noche fría en el Atlántico Norte. El cielo está despejado y las estrellas parecen iluminar un escenario perfecto. En el corazón de este paisaje marino navega un gigante de acero, un barco que simboliza el sueño humano de conquistar lo imposible. Es 14 de abril de 1912, y el Titanic, el buque más grande y lujoso jamás construido, surca las aguas con la promesa de llegar a América. A bordo, las risas y la música llenan los salones, mientras miles de personas sueñan con el futuro. Pero nadie imagina que esa noche marcará el final de muchas vidas y el principio de una lección imborrable para la humanidad. El Titanic no era solo un barco. Era un sueño colectivo, un otorgamiento de nuestra confianza en el progreso y en la capacidad humana de superar cualquier obstáculo. Pero también era un reflejo de las desigualdades de su tiempo, una sociedad dividida entre la opulencia y la lucha por sobrevivir. En unas horas, ese sueño insumergible se convertiría en un recordatorio trágico hoy, más de un siglo después, seguimos fascinados y conmovidos por su historia. Acompáñanos mientras exploramos los detalles de aquella fatídica noche, y descubrimos por qué el Titanic es mucho más que un barco hundido en el fondo del mar. El Titanic no era solo un barco, era un símbolo de poder y progreso. Cuando se construyó en 1912, era el más grande del mundo. Conocido como el insumergible, representaba el ingenio humano, pero también nuestra arrogancia. Imagina una noche fría, el sonido del mar tranquilo y un barco imponente, un gigante de acero que todos creían invencible. Pero en unas horas, este sueño se convertiría en una pesadilla. Hoy viajaremos al pasado, al 14 de abril de 1912, para revivir la tragedia del Titanic, no solo como un desastre marítimo, sino como un espejo de nuestra humanidad. ¿Sabías que los camarotes de primera clase eran tan lujosos que parecían suites de un palacio? Alfombras persas, lámparas de cristal y hasta una piscina cubierta. Todo para una élite que veía el Titanic como su castillo flotante. Pero no todo era lujo. En las entrañas del barco viajaban cientos de inmigrantes en tercera clase, con la esperanza de una nueva vida en América. Para ellos, el Titanic era un puente hacia el sueño americano. La noche del 14 de abril de 1912 comenzó como cualquier otra a bordo del Titanic. Los pasajeros de primera clase disfrutaban de cenas elegantes en salones iluminados por candelabros, mientras que en tercera clase, las familias compartían historias y música tradicional. El ambiente era de optimismo y alegría, ajeno a lo que el destino tenía preparado. A las 11:40 p.m., mientras muchos dormían profundamente, el vigía Frederick Fleet divisó algo a lo lejos, un iceberg inmenso, brillando bajo la luz de las estrellas. Iceberg derecho al frente, gritó, haciendo sonar la campana de aviso. En el puente, el oficial de guardia ordenó maniobrar para esquivarlo, pero la inmensa mole de acero no pudo cambiar de rumbo a tiempo cuando el casco del Titanic rasgó el hielo. El impacto fue sutil, casi imperceptible para muchos pasajeros. Algunos pensaron que solo había sido una leve sacudida. Sin embargo, en el interior del barco, el agua comenzaba a inundar los compartimentos a un ritmo alarmante. El Titanic estaba diseñado para mantenerse a flote con hasta 4 compartimentos inundados, pero el iceberg había abierto 5. Desde ese momento, el destino del barco estaba sellado. Los oficiales y la tripulación intentaron mantener la calma, pero sabían la verdad: el Titanic se hundiría en cuestión de horas. Mientras los telégrafos enviaban mensajes de auxilio a cualquier barco cercano, la tripulación comenzó a preparar los botes salvavidas. La orden era clara: mujeres y niños primero. Sin embargo, la confusión y la falta de simulacros previos hicieron que los primeros botes se lanzaran al agua con muy pocas personas a bordo. En cubierta, el pánico empezó a crecer cuando los pasajeros se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Algunos corrían buscando a sus seres queridos, mientras otros rezaban en silencio. La música de la orquesta del Titanic sonaba de fondo, un intento desesperado por mantener la calma en medio del caos. Tocaron hasta el último momento, dejando un legado de valentía que aún recordamos hoy. La inclinación del barco se hizo más pronunciada conforme el agua invadía los compartimentos inferiores. En tercera clase, muchas familias quedaron atrapadas, bloqueadas por puertas cerradas para evitar que subieran a las cubiertas superiores. Las historias de desesperación y sacrificio se multiplicaron: padres que cedían sus chalecos salvavidas a sus hijos, parejas que decidieron quedarse juntas hasta el final, y miembros de la tripulación que siguieron ayudando a otros, sabiendo que no sobrevivirían. A las 2:20 a.m., el Titanic, partido en dos, desapareció bajo las aguas heladas del Atlántico. Lo que quedó fue un silencio aterrador, roto solo por los gritos de aquellos que luchaban por sobrevivir en el agua gélida.
De las más de 2.200 personas a bordo, solo alrededor de 700 fueron rescatadas. El resto pereció, convirtiendo aquella noche en una de las más trágicas de la historia marítima. Horas antes, se habían recibido avisos de otros barcos sobre grandes bloques de hielo en la ruta. Pero el Titanic continuó a toda velocidad. Era impensable que algo pudiera dañarlo. A las 11:40 de la noche, un vigía avistó un iceberg. Aunque intentaron girar, era demasiado tarde. El lado derecho del Titanic fue desgarrado. El agua comenzó a entrar a un ritmo aterrador. El momento en que la noticia de que el Titanic estaba condenado comenzó a extenderse entre los pasajeros fue como encender una mecha en un barril de pólvora. Al principio, muchos no creían que un barco tan majestuoso pudiera hundirse. Pero a medida que el ángulo del barco se inclinaba y el agua empezaba a cubrir las cubiertas inferiores, el miedo se transformó en pánico descontrolado. En las cubiertas superiores, algunos pasajeros intentaban mantener la calma, aferrándose a la esperanza de encontrar un lugar en los botes salvavidas. Sin embargo, pronto se hizo evidente que no habría espacio suficiente para todos. Las tensiones aumentaron cuando los miembros de la tripulación intentaban imponer el protocolo de mujeres y niños primero, mientras que algunos hombres, desesperados, intentaban colarse en los botes. Hubo gritos, empujones e incluso peleas. En las cubiertas inferiores, la situación era aún más caótica. Muchos pasajeros de tercera clase quedaron atrapados, bloqueados por puertas cerradas que impedían su acceso a las cubiertas superiores. Los corredores se inundaban rápidamente, y las familias se enfrentaban a la aterradora realidad de que no había salida. Algunos intentaron romper las puertas o encontrar rutas alternativas, mientras otros se abrazaban, resignados a su destino. La orquesta del Titanic, consciente del pánico que se extendía, tomó una decisión que se volvería legendaria: tocar música hasta el último momento para intentar calmar a los pasajeros. Las notas de himnos como Nearer, My God, To Thee resonaron en el aire helado, creando un contraste escalofriante entre la belleza de la música y el caos que se desarrollaba. Mientras tanto, el capitán Edward Smith y su tripulación trabajaban incansablemente para organizar el embarque en los botes, pero la falta de entrenamiento y los nervios destrozados dificultaban sus esfuerzos. Algunos botes se lanzaron al agua con menos de la mitad de su capacidad, mientras que otros eran sobrecargados. La confusión y el pánico cobraron su precio, y muchas vidas que podrían haberse salvado se perdieron debido a la desorganización. En medio de este caos, también hubo actos de valentía y sacrificio. Padres que colocaban a sus hijos en los botes, aunque eso significara quedarse atrás. Parejas que decidieron permanecer juntas hasta el final. Miembros de la tripulación que ayudaron a los demás, sabiendo que no habría un lugar para ellos. Estas historias heroicas brillaron en una noche oscura, recordándonos la capacidad humana de amar y proteger incluso en los momentos más aterradores. Al principio, muchos no creían que el barco pudiera hundirse. Pero en menos de 2 horas, el insumergible comenzó a partirse en dos. Fue entonces cuando la tragedia se desató. Había botes para poco más de la mitad de los pasajeros. Y las reglas sociales de la época hicieron la tragedia aún más cruel. Las mujeres y niños de primera clase tuvieron prioridad, mientras que muchos en tercera clase quedaron atrapados. En medio del caos, hubo historias de heroísmo. Los músicos del Titanic, por ejemplo, siguieron tocando hasta el final para calmar a los pasajeros. ¿Te imaginas tener ese valor en tus últimos momentos? El agua tenía una temperatura cercana a los -2 grados Celsius. Aunque algunos sobrevivieron al hundimiento, el frío fue mortal. Solo los que lograron subir a los botes tuvieron una verdadera oportunidad de vivir. El Carpathia, un barco cercano, llegó horas después. Salvó a poco más de 700 personas. Pero para más de 1500, el Atlántico se convirtió en su tumba. El Titanic fue un llamado de atención. Después de la tragedia, se establecieron normas de seguridad marítima más estrictas, como tener suficientes botes salvavidas para todos. Pero más allá de las estadísticas, el Titanic nos recuerda la fragilidad de la vida, y lo igualitaria que puede ser la muerte. En ese momento, no importaba si eras rico o pobre. Décadas después, el Titanic sigue vivo en nuestra memoria, gracias a investigaciones, museos y por supuesto, películas como la de James Cameron, que convirtió este desastre en un icono del cine. En 1985, se descubrieron los restos del Titanic, a más de 3.800 metros de profundidad. Ver ese gigante en ruinas fue un recordatorio poderoso de cómo la naturaleza puede superar incluso nuestras mayores creaciones. Cada pasajero tenía una historia.
Desde Jack Phillips, el operador de radio que envió mensajes de auxilio hasta el final, hasta las familias separadas por las olas. Estas historias son las que hacen que el Titanic sea tan impactante. Aunque el Titanic representa una tragedia, también nos habla de esperanza, de amor y de sacrificio. De cómo, en los momentos más oscuros, podemos encontrar lo mejor de nosotros mismos. El Titanic no es solo una historia del pasado. Es un espejo de nuestras decisiones, nuestras prioridades y nuestra humanidad. ¿Hemos aprendido realmente de esta tragedia? Mientras el Titanic reposa en el fondo del océano, sus lecciones siguen vivas. Es una historia que nos enseña a ser humildes, a valorar la vida y a recordar que incluso los gigantes pueden caer. Si esta historia te gustó, dale un like, suscríbete y comparte este video. Juntos podemos hacer crecer este canal.